Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Ruad, para seguir al tanto de lo que está sucediendo con esta guerra a espadas de hierro que lleva más de 4 meses en marcha, ¿no? ¿Qué tal, Pascal? Sí, estamos de camino al quinto ya. Hola Jorge, el día 137 exactamente, desde el 7 de octubre. Ya van muchos días, muchos frentes como siempre, nuevos que se abren. No hay muchos que se cierran, la verdad. Muchos se abren cada vez más. También a nivel internacional, vemos que en La Haya hay mucha presión por parte de la Corte Penal Internacional. También en Nueva York con las Naciones Unidas y el nuevo veto, la nueva resolución que se quiso adoptar a petición de Argelia, cómo no, pero que ha vetado Estados Unidos. Esta es la última noticia. Y los frentes pues, de aquí en casa, desde el sur al norte, en el este también Cisjordania y más al sur, los hutíes. Y todo todos los caminos aquí no llevan a Roma, sino a Teherán, desgraciadamente. Dice, Bueno, si fuera una agencia inmobiliaria, te diría que es un barrio complicado, el Medio Oriente. sí, y hay ambiente de barrio siempre, no de barro, porque ha llovido mucho, sino de barrio, que todo parece como muy pequeño. Israel es un país pequeño, Gaza es muy pequeña también, pero tiene repercusiones, wow, que van mucho más allá de un barrio sencillo, la verdad. Bueno, después de estos preliminares, pues vamos a abordar el frente más candente, como siempre, que es el del sur, el de Gaza. Desde nuestra última conexión, pues no ha habido todavía operación terrestre en Rafah, porque estamos todavía a la espera del plan que propondrá o que pondrá en práctica Israel y que adoptará para aislar la población civil de los ataques, sí, de los ataques y de las operaciones militares de forma Tú general. te referías a que no hay operación militar en Rafah, En Rafah, he dicho, sino en Gaza en general, dijiste, por eso. perdón. Sí, sí, las operaciones militares en Rafah. Y mientras tanto siguen las operaciones en cañones, pero también en el centro de Gaza, en concreto en la ciudad de Gaza, porque hoy, por ejemplo, hubo desplazamientos, bueno, evacuación de dos barrios, más que desplazamiento, evacuación de dos barrios de la ciudad de Gaza, Zeytun y Turkmen, para que ahí pueda actuar Tzahal. Recordamos que es una zona, tanto el centro como el norte, que son zonas que ya habían sido evacuadas, pero sin embargo unos residentes quisieron quedarse y esto explica que haya falta otra vez pedir a la población que se desplace, en este caso a la zona humanitaria de Al-Mawasi, que es muy conocida, ya en la costa, en el litoral, con mapas incluidos en árabe para que se desplacen, porque ahí hubo operaciones de tal. Siempre lo mismo, buscar túneles, eliminar a terroristas o arrestarles. Y esto pasó también en el oeste de Cañunes, ahí se concentra lo gordo de las operaciones. Y ya ultimando los últimos detalles, digamos que la intensidad de las actividades militares va ralentizándose, todavía no han terminado, pero realmente son los últimos flecos en esta zona de Gaza, Cañunes, antes de empezar la última operación que será en Rafah, porque en Cañones ya han sido desmantelados oficialmente todos los batallones. Quedan pues unas batallas, unas operaciones muy limitadas. Los últimos batallones que quedan de Hamas están concentrados, perdón, en Rafah. Y ahí todavía no se puede entrar. Esto también explica que la última brigada de reservistas, de soldados reservistas, se haya retirado de Gaza. Ahora solo quedan fuerzas de Tzahal permanentes, como se llaman,
permanentes, o sea, estables, no de reservistas, porque como recordamos, los reservistas pues vuelven a su casa, vuelven a las actividades económicas para un país que también sufre a nivel económico, entonces sirve para redinamizar la economía y también para tomar una pausa antes de una posible escalada en el norte y tal vez otras operaciones en Gaza, pero hablamos más del norte, de las am, más que escaramuzas, digamos operaciones bélicas más intensas contra Hezbollah en el norte que puedan pasar. Todavía no se ha encontrado una solución diplomática, así que Israel se prepara a cada escenario, ahora desmovilizando a los reservistas, pero manteniéndoles en alerta. Esto es entonces Gaza, la ciudad de Gaza, Cañunes. En nuestra última conexión hablamos del Hospital Nasser el viernes, pues ya terminó esa operación donde hubo unos terroristas abatidos en las afueras del hospital, otros arrestados dentro. Se encontraron vehículos usados por Hamas el 7 de octubre, también algún que otro vehículo israelí robado a residentes de los kibbutzim. También se encontraron medicamentos. Esto es una noticia así un poco especial. Medicamentos que fueron entregados no por esa vía diplomática de hace un mes, sino por iniciativa unilateral de familiares de rehenes de forma un poco secreta y llegaron a Gaza, pero se encontraron esos medicamentos y se ve que no se entregaron directamente a los rehenes, desgraciadamente. Así que esto forma parte de los objetos encontrados y entre armas, explosivos, por supuesto, de Hamas en este hospital. También lo que podemos destacar, además de las operaciones, son las demás intervenciones por políticos. Por supuesto, el discurso de Netanyahu el sábado, que confirmó que entraremos en Rafah, incluso si no hay acuerdo de liberación de rehenes contra una tregua. Es decir, que la intención de Israel realmente es entrar en Rafah porque ahí se conseguirá lo que Israel quiere, que es una victoria total. Y como dijo Netanyahu, pues Israel no quiere dejar a un cuarto de Hamas intacto, que es lo que se considera estando ahí todavía, ¿no? Aunque se ha confirmado ayer, perdón, que unos 12.000 terroristas ya han sido eliminados desde el 7 de octubre, más un millar el mismo día del 7 de octubre, sin contar una cifra más o menos idéntica de heridos y incapacitados para operaciones militares. Estos son las declaraciones de Netanyahu. También se publicó un informe de Reuters basado sobre declaraciones de militares de alto rango de Israel que hablan de unas operaciones de alta intensidad todavía durante 6 a 8 semanas, o sea que se prevé pues casi 2 meses de operaciones intensivas antes de empezar una tercera fase, que sería una fase de limpieza, de operaciones selectivas, ataques selectivos contra lo que quedaría de Hamas, de los túneles, de los terroristas que no hayan sido eliminados. Todo esto en un contexto de rumores sobre el paradero del gran líder de Hamas en la franja, que es Sinwar. Rumores que dicen que huyó con rehenes hacia Egipto a través de un túnel hacia el Sinai. No ha sido desmentido por Israel, por Tzahal, también por el gobierno. Y según Galán, los líderes de Hamas que están en el extranjero pues buscan relevo al mismo Sinwar porque según los informes de Tzahal está totalmente incomunicado desde hace muchos días y porque los últimos batallones de cañones ya están desmantelados. Así que no sabemos muy bien dónde está el Sinwar, no sabemos muy bien dónde están
los grandes líderes que quedan de Hamas y tampoco sabemos muy bien dónde están los rehenes. Tal vez por eso también se mandó ayer otros mensajes de texto a la población gazatí para que cooperen en la búsqueda de los rehenes a cambio de una recompensa. Esto, ¿sabes? A través de SMS, a través de folletos que también se distribuyeron por vía aérea en el pasado, pues se intenta buscar la cooperación de los habitantes de Gaza para ayudar a encontrar a los rehenes. Así que ahí queda todavía el talón de Aquiles de Israel en lo que va de rehenes, en la situación de los rehenes, que sigue preocupando. Aquí en Israel no hay un minuto en la radio, en la tele, en el que no se habla de los rehenes. Es realmente una preocupación de todos los instantes. Por supuesto, el sábado por la noche, las manifestaciones tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, pues piden un acuerdo que se haga que se firme lo más rápidamente posible, un acuerdo de liberación de rehenes. También se pide la convocatoria de nuevas elecciones, que esto no se prevé a corto ni siquiera a mediano plazo. Y todo esto en un contexto también de acuerdo sin todavía mucha esperanza por parte de los negociadores que están en Egipto, en el Cairo, aunque se sabe que hoy viajó al Cairo Ismael, um, ayúdame, Daniel, Anie, sí, Ismael Anie, al Cairo para tal vez volver a plantear exigencias menos delirantes, como las calificó Netanyahu, y volver un poco pues a la senda de las negociaciones de forma más razonable. También se ha sabido que se desplazará para esta ocasión el emisario de la Casa Blanca, experto en la región, Brett McCurk, que se le espera mañana, así que tal vez volverán a empezar las negociaciones para una liberación próxima de los rehenes. Mm. bueno, en lo que mencionabas del discurso de Netanyahu también se hablaba de una fecha del Ramadán que empieza el 10 de marzo y Sí. que, bueno, de alguna manera es el plazo que da Israel y que también, supongo yo, es el plazo que Israel ha recibido de los egipcios, que como sabemos están construyendo una segunda o tercera valla para que no pasen los palestinos a territorio egipcio. Bueno, de ese tema ninguna agencia humanitaria del mundo se ocupa, ¿no? Es decir, yo no he visto más rechazo ni en el propio Trump. Creo que se hubiera planteado una exigencia tan en firme de no dejar pasar a ninguno que no venga con todos los avales de que va a volver a la Franja de Gaza. Es decir, bueno, que si sale para un hospital, pero que se comprometen a que ese palestino vuelve a la zona de Palestina y no se va a quedar en Egipto, ¿no? Porque hay que entender también que Egipto dominó eh, lo que era la Franja de Gaza durante casi 20 años y en esos 20 años no le dio ciudadanía a los gazatíes. Y eh, no sé cómo se dice exactamente, cuando hay una acumulación de población muy grande en la Franja de Gaza, se podía haber evitado si los egipcios en esos 20 años los hubieran dejado instalarse en otras zonas. No tienen que ser en el Cairo, ¿no? Podrían haber ido al Sinai, que está totalmente despoblado, pero era una cárcel a cielo abierto. Eso sí que era una cárcel a cielo abierto de la que nunca se habla. Siempre se dice para Israel, la Franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto. Cuando estaban los israelíes dentro, también la consideraban así. Cuando ya no había ningún israelí dentro, también lo consideraban así, pero cuando estaban los otros cerrando todas las fronteras, pues no lo consideran así. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede de cara a este Ramadán, que este año ya no coordina, no.
no va al mismo tiempo que Pesaj, como sucedió el año pasado. El año pasado, pues, concordaron en el mismo tiempo Pesaj y el Ramadán, y esto invitaba en general, a situaciones de que uno puede decir que hay una mayor posibilidad de un cese del fuego. Pero en este caso, Israel no tiene ningún inconveniente. Por Purim no van a parar la, lo que está pasando con esta guerra, porque aparte, si uno se inspira en la historia judía que refleja Purim, pues la verdad que los de Hamas lo tienen bastante mal, porque la historia de Purim habla de alguien que se llamaba muy parecido, en vez de Hamás, se llamaba Hamán. Y Hamán quería exterminar a los judíos. Qué casualidad también. Pero bueno, eso sucedía en Persia, que es hoy en día Irán. Uy, qué casualidad. Pero no, no tiene nada que ver las historias antiguas, estas son cosas de viejas. Así que vamos a seguir hablando de cosas de hoy en día. ¿Qué me cuentas, Pascal? ¿Qué pasa por otras partes? Sí, efectivamente la fecha de Ramadán se ha adelantado, no se ha adelantado, es la fecha lunar, el calendario lunar, pues es sobre el 10 de marzo empieza, entonces hay mucho nerviosismo en la región por eso, por esas fechas, también por parte de Cisjordania, y si quieres vamos a hablar de ello. Cisjordania, Jerusalén Este, hay mucha tensión también en Israel porque el gobierno, ¿sabes? Con los extremistas, Ben-Gvir y Smotrich, pues quieren impedir toda visita de los musulmanes al Monte de Templo. Entonces Netanyahu está está intentando lidiar entre muchas aguas, muchas corrientes, y lo último que dijo fue que por supuesto, se preservará la libertad de culto, la libertad de religión estará asegurada con los límites inherentes a la seguridad del lugar y de la región. Entonces ya iremos viendo en los próximos días cómo se irá articulando el sistema de seguridad, porque desgraciadamente las fechas de Ramadán, este mes de Ramadán, siempre, siempre es polémico y siempre hay riesgo. Este año más con la guerra en Gaza, pero cada año hay mucho temor a que todo se exacerbe, se exacerbe más, y ya iremos viendo qué pasará por parte de los musulmanes de Cisjordania y de Jerusalén Este. Y hablando de Cisjordania, pues como siempre, desde el viernes, las redadas, los enfrentamientos no paran en muchos lugares de Cisjordania, sobre todo Tulkarem, Jenin, estas zonas en el norte. Por ejemplo, una redada del domingo en Tulkarem resultó en un policía israelí herido y un palestino eliminado. Eliminado era Ahmad Aufi. ¿Quién era él? Pues era un sospechoso buscado por implicación en tiroteos, en ataques por fuego contra Tzahal, contra policías y contra asentamientos también israelíes. También por acusar, bueno, incriminado en la ejecución de dos palestinos acusados de espionaje. Así que también el tema está muy candente en Cisjordania, como siempre. Y además de la policía, de Tzahal, de Shin Bet, también hay actores en la zona que se quieren tomar la justicia en las manos, perdón, y hablo de los colonos extremistas. Y este fin de semana hubo colonos israelíes extremistas, y este fin de semana hubo un rifirrafe bastante violento en varios lugares, con ataques también de ambos lados, o sea, ataques y contraataques. Por ejemplo, en el pueblo de Turmusaya, también en Huara, esto fue ayer, que son estos ataques, pues son coches palestinos incendiados, vandalizados, dañados. Hubo también grafitis racistas. ah, y también a raíz de esto, pues hubo un ataque contra israelíes, en concreto un coche que conducía a un israelí a la altura del asentamiento ilegal de Homesh.
que es también otro punto muy difícil en Cisjordania, seguido con ataques en represalia por parte de colonos en el pueblo de Burqa. Así que ahí también tienen mucho trabajo el ejército, tienen mucho trabajo el ejército y la policía para frenar también a los colonos extremistas para que no cometan estos actos violentos contra palestinos y, Bueno, pedir que tomen la justicia en sus manos, que es una que, cosa que sepas que esto seguramente se va a acabar muy rápido porque el gobierno español ha sacado un veto para unos 20 de esos colonos para que no puedan entrar en España. Así que seguramente van a acabar los ataques de los colonos contra los extremistas, bueno, los extremistas colonos contra los pueblos de su alrededor. Eh, y más al sur, ahí en lo que es ya el Mar Rojo, el Yemen, el Golfo de Adén, prácticamente el Océano Índico, ¿qué pasa? Sí, desde el fin de semana también muchos ataques. El viernes hubo un ataque contra un buque con bandera de Panamá, un petrolero en concreto, con daños menores, sin víctimas físicas. También el sábado, perdón, el domingo hubo un ataque contra un navío británico, Rubimar, con bandeja de Belice. Dos misiles balísticos antibuque se dispararon desde el Yemen con daños materiales al buque. Y hoy también hubo un ataque de dron contra un buque cerca de Djibouti. Ahí estamos ya como a la altura de Mar Rojo y Golfo de Adén, a la entrada. Estamos ya en el Cuerno de África, con daños superficiales según los últimos informes. Y también en la noche de lunes a martes, una fragata francesa interceptó y destruyó drones disparados desde el territorio yemenita. Por su parte, Estados Unidos confirmó 5 ataques en legítima defensa en territorio de Yemen contra 3 misiles de crucero antibuque y otras infraestructuras terroristas. Digamos que esta es la diferencia entre la nueva operación de la Unión Europea, que se está llevando a cabo desde hace unos días, y, y la coalición de Estados Unidos, que al final no ha tenido tantos socios como lo esperaba, pero que sí actúa directamente en el territorio yemenita, porque los europeos se quedan, podríamos decir, entre dos aguas, es decir, que son simplemente operaciones de defensa, de intercepción de drones cuando haga falta, de patrulla y de escoltar a buques en peligro o que hayan sufrido daños. Sí, se Estados queda, Unidos un digamos poquito que más. Europa se queda en la puerta del gallinero. Si alguien quiere entrar, pues lo deja entrar, pero él no se mete. Y algo que me resulta muy llamativo es que esto que hablabas de misiles de crucero, de esta tecnología militar, que seguramente la habrán desarrollado los yemenitas, ¿no? Porque ¿de dónde tienen ellos todas estas armas? Si esa parte del Yemen creo que no debe tener ni canales de televisión, porque están en una situación, eh, vamos, no es que sean pobres, están en una situación de aculturación, tratando el gobierno de hacerles perder cualquier vínculo con el mundo occidental o con lo que sea el resto del mundo que no sean los papás que mueven los hilos, que, como siempre decimos y volveremos a repetirlo, en este caso son los iraníes. O sea, no existirían los hutíes, no existiría este conflicto no solamente contra los barcos, sino dentro del propio Yemen, si no fueran por los iraníes que están allí, tan lejos de casa, con la intención primera no de atacar a Israel, que les queda lejos, pero sí de atacar a Arabia Saudita, como han hecho en el pasado, lanzando misiles contra plantas de producción de petróleo. Porque no olvidemos que detrás de todo eso no es solamente odio a los judíos, no odio a Israel, sino que es una guerra religiosa en toda regla y en este caso, pues hasta las últimas consecuencias, es decir, dentro del mundo islámico. Son los chiitas contra los suníes. Y los chiitas, la cabeza de este mundo es Irán, y que incluso han conseguido reclutar a gente que no son chiitas, como los de Hamas,
para que les hagan el trabajo sucio. Pero esto es lo que hay. Así que bueno, tenemos muchos actores en la zona. Me imagino que también hay muchos actores en la escena internacional, ¿no? Porque estos días, pues, hemos visto personas que se lucran políticamente de lo que está sucediendo. Primero Sudáfrica, que desde los tiempos de Mandela nadie hablaba de ella y ahora está ahí apareciendo en los titulares gracias a su demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y también tenemos a Brasil, que como no tenía algo mejor que hacer, pues su presidente ahora acusa a los judíos de hacer lo mismo que Hitler, nada más, nada menos. Esto ya no es ni siquiera eh, las acusaciones que en general se hacen de que hacen con los judíos lo mismo que los nazis hicieron con los judíos. No, ahora dice Hitler, directamente, pronuncia la palabra mágica que le abre las puertas para liderar a otra parte o esa otra mitad del mundo en la cual, pues en general son gobiernos autocráticos, aunque Brasil no lo es, pero sí que obedece a esta misma filosofía, ¿no? Y hablábamos recién, me comentabas de una iniciativa en Naciones Unidas, también de otro gobierno, y vamos a poner las comillas, también democrático como Argelia, ¿no? De Argelia, precisamente, que ha presentado esta propuesta de resolución en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, pero como decía a la entrada del programa, ha sido vetada la resolución por tercera vez por Estados Unidos, poniendo énfasis sobre todo en las negociaciones para la liberación de los rehenes, que es la razón principal por la cual ponen su veto a esta resolución, porque podría poner en peligro el avance de dichas negociaciones, pero también porque, bueno, pues Estados Unidos sigue defendiendo a Israel en su legítima defensa, en su en legítima defensa. Y bueno, ya iremos viendo cómo evolucionan las futuras resoluciones o las propuestas de resoluciones por parte de Argelia y otros países afines contra Israel, porque sí, en el panorama internacional vemos a mucha gente moviéndose. Es una guerra que mueve pasiones, como siempre, y lo vemos en Sudáfrica, ahora como lo has mencionado, Brasil, algunos países europeos, y ya, ya iremos viendo cómo evoluciona esto. Si quieres, para terminar, simplemente, pues no hemos mencionado las operaciones en el norte de Israel con el Hezbollah. Bueno, en el rifirrafe habitual, habitual con un poco más de escalada desde la semana pasada. ¿Te acuerdas que hubo más misiles por parte de Hezbollah, también ataques más profundos en el territorio del Líbano por parte del ejército israelí? Ahora hablamos de un ataque de Israel hasta 30 kilómetros más allá de la frontera, en el pueblo de Sidán, cerca del pueblo de Sidán, donde se ubicaba un depósito de armas que ahora está en llamas y va, ¿cómo decir? Hay llamas desde ayer, desde hace más de 24 horas en este depósito que según Israel no causó heridos, es importante señalarlo, pero que como vemos, Israel tiene localizadas las infraestructuras de Hezbollah y va uno por uno, por uno, por uno, desmantelándolos, ah, repitiendo que Israel que está lista, que está dispuesta a, pues, a seguir atacando para que la población de Israel pueda volver a su casa en el norte si no hay solución diplomática. Pero bueno, como lo Bueno, dijimos la semana pasada, no sabemos muy bien cómo terminará esto en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, pero Israel, como siempre, está muy preparada. bueno, hay que destacar o recordar que esta zona del norte de Israel, mejor dicho, del sur del Líbano, teóricamente está desmilitarizada del grupo Hezbollah desde el año 2006, gracias a las fuerzas de Finul, que uno dice, bueno,
y dónde están o qué han hecho en estos 18 años, porque tienen todos estos depósitos que una vez que le pegan el chupinazo, resulta que siguen ardiendo durante días. Es decir, que ahí no es que se guardaban cuatro pistolas, no era un zulo de ETA, eran fábricas y depósitos de miles de misiles. Y eso es lo que pasa y ha pasado durante estos 18 años bajo las narices de Naciones Unidas y de los ejércitos de los países que han colaborado con esta fuerza internacional, que desgraciadamente entre ellos está España, porque lo que vemos es que evidentemente los soldados no pueden hacer nada que no les indiquen sus superiores. Pero alguien entre los superiores o entre los gobiernos de esos superiores ha estado haciendo todo lo posible para no meterse con el grupo Hezbollah, entre otras cosas porque Hezbollah ha actuado a nivel de terrorismo en muchos países del mundo, empezando por Argentina en el año 92, en el año 94, contra organizaciones judías, ni siquiera israelíes. eh, y bueno, no sé, eh, a mí cada vez que me hablan del sur del Líbano, eh, me pregunto, ¿pero qué hacen allí los de Hezbollah si para eso se han dedicado millones y millones y millones de euros para pagar a que los soldados viajen ahí para que no haya este ejército bajo las narices de las Naciones Unidas? Esto es lo que Sí, nos da la pauta, es que no solamente la UNRWA, a la que nosotros aludimos en muchas ocasiones, es el único organismo de Naciones Unidas que es un fruto podrido. También hay organizaciones que son incluso más peligrosas que la UNRWA, porque no solamente que incitan al odio, sino que dejan que los odiadores acumulen las armas con las que van a descargar su odio contra los judíos allende la frontera. Bueno, de esto evidentemente tendremos tiempo de volver a hablar mañana y pasado y todos los días porque, como hemos dicho, otros el 10 de marzo tendrán el Ramadán, pero nosotros desde el 7 de octubre no descansamos y no descansaremos hasta que esto encuentre una solución. ¿Querías decirme algo más? sí, sí, pues antes de despedirnos, lo que acabas de mencionar es importante porque y lo repetiremos siempre, entre muchas otras cosas, el 7 de octubre y esta misma guerra desde hace más de 4 meses, lo que han puesto en el relieve es el hecho que las Naciones Unidas, en su globalidad, en su conjunto, hablamos de UNRWA, hablamos de FINUL, que las Naciones Unidas son una de las, bueno, yo diría la parte principal del problema, porque realmente está todo estancado por culpa de las Naciones Unidas. Y ahí permanece el conflicto, y así dura, porque Ujú. realmente son un gran freno a la resolución del conflicto aquí de forma general. Un freno que seguramente en algún caso tendrá razones ideológicas y en muchos casos también tendrá razones económicas, porque hay mucha gente que vive de estas historias, de estos organismos internacionales que en realidad, eh, pues hay que decirlo con todas las letras, no solo que no sirven para lo que fueron creados, sino que sirven para todo lo contrario. Así que muchas gracias, Pascal, y hasta mañana. Hasta mañana.